Si hubiera que condensar en un solo titular el clima que rodeaba a la industria de cruceros en 2008, sería algo así. Compra el viaje, pero apuesta a la baja en las acciones. No era una sugerencia tímida, sino bastante directa. Tras el impacto de la gran recesión, la lógica parecía clara. Si alguna vez existió el momento perfecto para encontrar vacaciones a precios ridículamente bajos, era ese. Y si alguna vez tenía sentido desconfiar de empresas que dependen del gasto opcional, también era ese instante. De hecho, la recomendación llegó incluso un poco tarde. Carnival Cruise Lines, el gigante del sector, ya cotizaba cerca de los $16, aproximadamente la mitad de su valor del año anterior. Por su parte, Royal Caribbean, que rondaba los $30 y tantos en 2007, se desplomó hasta unos escasos $7 por acción. Y aún así, ambas compañías todavía tenían margen para seguir cayendo. El problema era estructural. Las navieras necesitan niveles de ocupación cercanos al 90% o incluso al 100% para sostener operaciones, pero eso no bastaba para tranquilizar a los inversores en medio de la peor crisis económica en décadas. Ante este panorama, las empresas del sector no se quedaron de brazos cruzados. Frente a lo que las publicaciones especializadas llamaban, con cierto eufemismo, un entorno de ventas complicado, comenzaron a innovar a la fuerza. Redujeron agresivamente los precios de los camarotes, ofrecieron créditos a bordo de hasta $200 e incluso incluyeron promociones como 2 pasajes aéreos por el precio de uno para facilitar la llegada de los clientes. En el caso de Norwegian Cruise Line, una de las 3 grandes del sector, se llegó al punto de ofrecer reembolsos completos a quienes demostraran haber perdido su empleo antes de embarcar. Estas estrategias, aunque desesperadas en apariencia, lograron mantener las tasas de ocupación lo suficientemente altas como para que las compañías siguieran a flote. Sin embargo, las dudas no desaparecieron. Los descuentos extremos y las ofertas de último minuto podían convertirse en un arma de doble filo si la economía se recuperaba, ya que establecerían expectativas difíciles de revertir en el futuro. Además, existía una preocupación aún mayor. La recuperación del turismo y los viajes de ocio podría tardar más que la de otros sectores. Y, sobre todo, quedaba una pregunta clave en el aire. ¿Cómo iban a llenar esos enormes barcos que estaban a punto de ser entregados en los años siguientes, justo cuando encontrar clientes ya era una tarea complicada? Aún así, las 3 grandes del sector optaron por interpretar la situación desde un ángulo ligeramente distinto. Ninguna esperaba una recesión de tal magnitud, y todas reconocieron abiertamente el golpe. La crisis ocupaba un lugar central en sus informes. Fue el eje del reporte anual de Carnival, el primer punto abordado por Royal Caribbean y la causa directa de las pérdidas registradas por Norwegian. Pero pese a admitir el impacto, cada una empezó a perfilar su propia forma de enfrentar la tormenta. Las compañías no compartían la idea de que la industria estuviera al borde de un colapso estructural, ni que hubieran crecido más allá de sus posibilidades. Por el contrario, creían que una transformación importante se acercaba en el horizonte. Royal Caribbean apostaba por una nueva generación de barcos en los que basaba gran parte de su futuro. Carnival Cruise Lines también tenía pedidos de embarcaciones innovadoras en camino. Mientras tanto, Norwegian Cruise Line había modernizado su flota para alinearla con un rediseño completo de su estilo de cruceros. La visión era clara. Si lograban resistir la recesión, el porvenir del sector, uno que ellos mismos estaban moldeando, sería prometedor. No era una confianza infundada. Hasta ese punto, las 2 décadas previas habían sido extraordinariamente favorables para una industria ya consolidada. Desde 1990, el número total de pasajeros se había triplicado, con un crecimiento especialmente acelerado durante los años 2000. Incluso en presentaciones de 2009 de la Cruise Lines International Association, se reconocía que, pese a los obstáculos, la tendencia seguía claramente al alza. Ese crecimiento sostenido no fue casualidad. Durante años, la industria se enfocó en explotar sus ventajas más sólidas. Para un público mayoritariamente estadounidense, los cruceros representaban una de las formas más económicas y simples de vacacionar.
Frente al proceso tradicional, investigar destinos, reservar hoteles, comprar vuelos, organizar transporte terrestre y planificar cada comida. El crucero ofrecía una solución integral, una sola llamada a un agente, un pago único y todo quedaba resuelto. El paquete incluía transporte, alojamiento, comidas, destinos previamente seleccionados y excursiones organizadas. Incluso permitía viajar al extranjero con menos complicaciones logísticas que otros tipos de viaje. Para quienes tenían presupuestos limitados o simplemente querían evitar el estrés de planificar, era una opción cómoda para disfrutar del clima, conocer varios destinos o explorar el mundo sin complicaciones. Los propios clientes lo confirmaban. Según datos de 2008, la posibilidad de visitar múltiples destinos era importante, pero lo que realmente marcaba la diferencia era el valor percibido y, sobre todo, la facilidad. Estos factores pesaban mucho más entre los viajeros de cruceros que entre los turistas tradicionales. Sin embargo, esta misma estrategia tenía un techo. Al centrarse tanto en la comodidad y la simplicidad, la industria terminó construyendo una imagen muy específica. Y esa reputación, aunque efectiva para atraer a cierto tipo de cliente, también empezaba a limitar su capacidad de expansión hacia nuevos públicos. Eran vistos como viajes para recién casados o para personas mayores. Carecían de elegancia, no tenían ese aire moderno y mucho menos resultaban atractivos. Para los más jóvenes, especialmente, eran sinónimo de monotonía. Pero en plena etapa posterior a la recesión, Royal Caribbean apostó por una expansión que podía cambiar esa percepción. Creían haber encontrado una forma de hacer que los cruceros fueran, por fin, interesantes. Su respuesta fue el Oasis of the Seas. Cuando se inauguró en 2009, se convirtió en el barco de pasajeros más grande jamás construido. Sin embargo, lo verdaderamente revolucionario no era su tamaño, sino lo que ofrecía en su interior. El barco estaba dividido en 7 áreas temáticas, llamadas vecindarios, cada una diseñada para atraer a un tipo distinto de pasajero. La zona juvenil incluía actividades para niños y adolescentes, desde espacios creativos hasta eventos exclusivos. El área de entretenimiento reunía música en vivo y clubes nocturnos. La sección de piscinas y deportes incorporaba desde canchas de baloncesto hasta tirolesas. Por otro lado, el Vitality Spa ofrecía decenas de salas de tratamiento enfocadas en el bienestar, mientras que espacios como Central Park, el Boardwalk y el Royal Promenade recreaban una especie de ciudad flotante. Todo estaba pensado para que cada persona encontrara su propio lugar dentro del barco. El concepto marcó un antes y un después. En lugar de limitarse a las actividades tradicionales, comer, beber y descansar al sol, ahora cada miembro de una familia tenía múltiples opciones que lo mantenían ocupado y entretenido. No era una experiencia única para todos, sino muchas experiencias dentro de un mismo viaje. 2 comunicados de prensa de Royal Caribbean reflejan perfectamente este giro. El primero, sobre la llegada del barco desde Finlandia a Florida, apenas hacía referencia a los destinos. Se centraba en el barco mismo. El segundo, sobre sus itinerarios, comenzaba destacando las comodidades a bordo antes de mencionar, casi de pasada, los lugares que visitaría. No era casualidad. Este cambio revelaba una transformación profunda en la estrategia del sector. Sin decirlo directamente, la industria estaba reconociendo algo clave. El destino ya no era lo más importante. El barco, en sí mismo, se había convertido en el verdadero destino. La idea de convertir el barco en el verdadero destino también resolvía otro problema clave que enfrentaba la industria. En 2008, Royal Caribbean modificó discretamente uno de sus itinerarios por el noreste, operado por el Explorer of the Seas. Eliminó escalas en destinos como Charlottetown, Sydney y la ciudad de Quebec. El viaje seguía durando 9 días, pero ahora incluía más paradas dentro del territorio nacional, lo que cambiaba por completo la experiencia original del este de Canadá. No fue por falta de demanda. Las comunidades seguían interesadas en recibir turistas,
Y los viajeros no habían perdido el interés en esos destinos. La razón era mucho más práctica: el combustible. En la industria de cruceros, este recurso no se mide en litros, sino en toneladas métricas, y representa uno de los costos más críticos. En el caso de Royal Caribbean, llegó a equivaler a cerca del 10% de sus gastos operativos, una cifra similar a la nómina. El problema se agravó porque, en ese periodo, el precio del petróleo prácticamente se duplicó en un solo año. Aunque algunas empresas intentan mitigar esto mediante coberturas financieras, el sector sigue siendo extremadamente sensible a la volatilidad del combustible. A corto plazo, las opciones eran limitadas. Dado que alrededor del 60% del consumo de combustible se destina a la propulsión, las navieras podían recortar escalas, acortar rutas, reducir la velocidad de los barcos o añadir recargos por combustible. Ninguna de estas medidas era especialmente popular entre los clientes. Para quienes valoraban los destinos, estos cambios podían arruinar por completo la experiencia del viaje. Por eso, la solución a largo plazo fue distinta. En lugar de intentar controlar lo incontrolable, las compañías decidieron enfocarse en lo que sí podían manejar: la experiencia a bordo. Para Royal Caribbean y sus competidores, esto significó redefinir el valor del crucero. El énfasis dejó de estar en los lugares visitados y pasó a centrarse en el propio barco y todo lo que ofrecía. Ese cambio estratégico impulsó una ola de innovación en diseño. A partir del lanzamiento del Oasis of the Seas, la industria entró en una especie de carrera por construir barcos cada vez más impresionantes. La flota de Royal Caribbean creció de forma acelerada, incorporando una nueva clase completa de embarcaciones y ampliando aún más la clase Oasis con 2 unidades adicionales. Entre 2009 y 2019, tanto Norwegian Cruise Line como Carnival Cruise Line siguieron el mismo camino. Cada una desarrolló 2 nuevas clases de barcos y añadió 7 embarcaciones a sus flotas. Detrás de esta expansión había una lógica clara. Cada compañía buscaba diferenciarse, invirtiendo en propuestas únicas para atraer segmentos específicos del mercado. En lugar de competir únicamente por destinos, ahora competían por ofrecer experiencias más completas, personalizadas y memorables dentro del propio barco. Carnival Cruise Line se definía ante todo como diversión. Su propuesta giraba en torno a viajes familiares, rutas sencillas desde puertos accesibles y precios económicos, sin pretensiones. Norwegian Cruise Line, en cambio, apostaba por su concepto de estilo libre: comer, entretenerse y organizar el tiempo sin horarios rígidos. Su enfoque era más moderno y ligeramente más sofisticado, orientado a jóvenes profesionales, adultos y parejas. Por su parte, Royal Caribbean llevaba la experiencia a otro nivel, llenando sus barcos con innovaciones constantes y propuestas únicas. Había opciones para todos, pero con un costo algo más elevado. Cada una mantuvo su identidad mientras sus barcos crecían en tamaño y ambición. Y lejos de hundir la industria, como algunos temían, esta evolución la elevó a una nueva dimensión. En 2009, el número de pasajeros globales rondaba los 18 millones. Para 2019, ya se acercaba a los 30 millones. El crecimiento fue contundente. Sin embargo, también se produjo otro cambio clave: la concentración de destinos. Más de 1/3 de los viajeros comenzó a optar por el Caribe. En el caso de Royal Caribbean, sus itinerarios pasaron de ser variados, con múltiples opciones desde la costa este y oeste, a enfocarse cada vez más en rutas caribeñas. Para 2019, la oferta ya estaba claramente inclinada hacia esa región, y para 2024, la tendencia se acentuó aún más, incorporando además viajes más cortos. Parte de esta evolución se explica por limitaciones físicas. Destinos como Alaska, Canadá o Europa tienen temporadas restringidas, mientras que el Caribe opera todo el año. Además, los barcos más grandes, como los de la clase Oasis, no pueden acceder a ciertos puertos debido a su tamaño, como ocurre con infraestructuras que limitan el paso, entre ellas el Chesapeake Bay Bridge. Pero más allá de lo técnico, hay un cambio de fondo.
Los destinos dejaron de ser el centro de la decisión. A medida que los barcos se convirtieron en la principal atracción, la variedad geográfica perdió peso frente a la experiencia a bordo. Este enfoque también trajo beneficios operativos. Las rutas por el Caribe implican distancias más cortas que, por ejemplo, un trayecto entre California y México. Esto reduce el consumo de combustible y permite velocidades más bajas, lo que optimiza costos. Además, compañías como Royal Caribbean, Carnival y Norwegian desarrollaron islas privadas, donde los pasajeros gastan dentro del ecosistema de la propia empresa en lugar de hacerlo en puertos externos. A esto se suma un factor de imagen. Con itinerarios más controlados y eficientes, las compañías pueden presentar mejoras en consumo de combustible como avances en sostenibilidad, un punto cada vez más sensible en la percepción pública. Así, adaptándose al gusto del consumidor, la industria no solo sobrevivió, sino que salió fortalecida. Incluso tras el golpe de la pandemia, que parecía marcar su final, los barcos continuaron creciendo y las rutas se volvieron más cortas, ajustándose a nuevas generaciones como los millennials. Pero la evolución no se detiene. Si antes la innovación estaba en el tamaño, ahora el enfoque está cambiando nuevamente, hacia experiencias cada vez más intensas, personalizadas y fuera de lo común. Existe una idea bastante extendida dentro del sector. Las navieras no están realmente compitiendo entre sí. Su verdadero rival es el turismo en tierra. Y ahora, ese turismo está respondiendo. No es casualidad que The Ritz-Carlton evite llamar cruceros a su creciente flota de superyates comerciales. En un entorno donde 1,000 pasajeros aún pueden considerarse un barco pequeño, su embarcación Evrima tiene capacidad para apenas 298 huéspedes. Técnicamente navega rutas de 7 días por el Mediterráneo en verano y el Caribe en invierno, pero su propuesta apunta a un nicho mucho más exclusivo. La apuesta de Ritz-Carlton no surgió de la nada. El proyecto, valorado en unos $300 millones, encaja con sus competencias principales. Hospitalidad de lujo basada en la fidelidad del cliente. Ya sea en Aspen o Nueva York, sus hoteles comparten una estética refinada, un servicio altamente personalizado y una atención obsesiva por los detalles. Restaurantes dirigidos por chefs reconocidos, personal entrenado para anticiparse a las necesidades del huésped y una experiencia consistente que genera confianza. Todo eso es trasladable al mar. El diseño del yate refleja la identidad visual de la marca, mientras que la experiencia gastronómica fue concebida por chefs asociados a sus hoteles. El servicio mantiene los mismos estándares: contacto visual, trato cercano y capacidad de resolver problemas sin burocracia, incluso con autonomía para gastar sumas importantes en beneficio del cliente. El resultado fue contundente. En su primer año, una gran parte de los pasajeros nunca había estado en un crucero. No estaban comprando un viaje marítimo, sino confiando en una marca. Y Ritz-Carlton no estará solo. Four Seasons y Orient Express ya preparan sus propias incursiones en este segmento, con lanzamientos previstos para 2026, mientras que otros proyectos seguirán en 2027. La competencia ahora también viene desde el lujo terrestre. Pero esta estrategia no es exclusiva del ultralujo. The Walt Disney Company ha seguido un camino similar, aunque enfocado en otro tipo de público. A través de Disney Cruise Line, la empresa entendió que podía trasladar su experiencia en parques temáticos y hoteles al mar. Desde principios de los 2000, Disney identificó una oportunidad: hacer del crucero una experiencia más inmersiva y emocional. Con nuevos barcos en la década de 2010 y más encargos posteriores, invirtió con la convicción de que no era una expansión hacia algo desconocido, sino una extensión natural de su universo. Esto se refleja incluso en su estructura interna. Disney Cruise Line forma parte de la división de experiencias, la misma que gestiona sus parques. Eso significa que todo, desde el diseño de los barcos hasta la atención al cliente, está influenciado por décadas de aprendizaje en entretenimiento. El resultado es una propuesta altamente cohesionada. Barcos temáticos que conectan con los niños,
personal capacitado para resolver detalles como alergias alimentarias o pequeños inconvenientes, y entretenimiento que funciona para todas las edades. Entre 2026 y 2030, se espera el lanzamiento de alrededor de 50 nuevos barcos. Algunos tendrán capacidad para entre 5.000 y 6.000 pasajeros, y cerca de la mitad superará a los 1.000. La carrera por construir más y mayores embarcaciones está lejos de terminar. En el fondo, todo apunta a lo mismo. La industria ha entendido cómo evolucionar, y mientras siga adaptándose al comportamiento del consumidor, seguirá avanzando. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete para seguir desbloqueando oportunidades. Dale al like y nos vemos en el próximo.